Bueno, vamos a regresar con Juan Mendoza, vamos a hablar del gasto militar porque ha sacado un libro interesante, permítemelo para presentarlo de nuevo. Lo recomiendo mucho, El gasto militar en el Perú, Universidad del Pacífico, desde el año 1900 a 2015. ¿Esto lo pueden adquirir dónde? En la universidad misma. Sí, en la universidad, hay una librería que está en la universidad, me parece que, ¿puedo decir? Sí, creo que es Crisol. En Crisol, sí, en Crisol está. ¿Cuánto está este libro? Bueno, vale la pena que comprar el libro porque es muy interesante, lo voy a recomendar para mi libro de historia. Gracias. Ayer leí, Juan, un informe muy mal hecho acá en la República. Muy mal hecho, Ángel Páez, que se llena la boca, pero muy mal hecho. Porque el señor dice que Fujimori fue el que más gastó en el sector defensa, pero él utiliza dólares normales, ¿no? Tú cuando comparas un gasto en un año con respecto a otro año, 20 años atrás, y esto me corrige Juan cualquier cosa, tienes que buscar el dólar constante, tienes que buscar un dólar que equipare esos $2 porque el dólar de hoy en día no es el mismo hace 20 años. Yo cuando era joven le contaba a él, con $100 te ibas al Cusco y te pasabas unas vacaciones monstruas en los años 80, ahora $100 no es nada. Con $20 te tirabas una noche espectacular en Lima en esa época. El dólar no es lo mismo. Entonces tienes que buscar un dólar que establezca es un dólar constante, una especie de paridad y con eso comparar. Entonces acá pues Páez ha escuchado rebunar al burro, pero no sabe dónde, porque ha comparado y ha dicho, no, donde más se gasta, se mide de acuerdo a la proporción con el Producto Bruto, con lo que había disponible. Y donde más se gastó fue en los 70s. Sin duda. Sí, a ver, Velasco, ¿no es cierto? Sí, y Morales Bermúdez. Sí, o sea, primero, como hay inflación en dólares, o sea, las cosas cuestan más en dólares, la manera es quitarle ese efecto, comparar con los dólares de un año, digamos, ¿no? Puedes escoger el presente, el año que tú quieras, para que los dólares sean comparables. Además, las armas, que ahora son más sofisticadas, no cuestan lo mismo. Pero incluso con dólares constantes, ¿ya? En la década que más se gastó, de lejos, es los años 70, seguida de la década del 80, ¿ya? Y la otra manera, me parece más apropiada, es medir en comparación al PBI, ¿no? Claro. Como proporción del PBI. A lo que genera el país. Lo que, digamos, el tamaño de tu economía, ¿no? Y eso, de lejos, la década donde más se gastó en gasto militar, en todo el siglo XX y lo que va del siglo XXI, es entre el 70 y el 79 que llegamos a 4.56 en promedio. Mira, cuando llega Velasco 367, 311, 324, 300, se dispara al año 75, ya se va a 4.79, en 76, 5.47, casi 8% del PBI el año 77. Claro, eso es, digamos, de cada 12 dólares, de cada 12 soles que se generan en la economía, uno se gastó en defensa en el año 77. Y ese alto gasto se quedó, por ejemplo, el año 78, 6, el año 82, 5.3, eso se quedó varios años durante la década de los 80. O sea, los gobiernos, incluso con toda la crisis que había de Belaúnde y de Alan García, gastaron mucho en defensa. Velasco gasta mucho porque se hablaba que él quería la guerra con Chile, que venía el centenario del 1979 de la guerra con Chile, que Velasco quería recuperar Arica. Se compraron pues estos tanques rusos, fue una pequeña potencia militar fuerte, acuérdate, en un momento se compraron aviones franceses, los MiG, los Sukhois, fragatas, barcos. Sí, a ver, mira, yo pienso que lo que uno observa en el largo plazo en el gasto militar es efectivamente poca racionalidad, me parece, ¿no? Porque lo que un país debe hacer es cuidar sus fronteras, evidentemente, pero de acuerdo pues a las otras necesidades que hay. Y me parece que lo que sucedió en los 70s excedió por mucho, lo que sería el valor eficiente, los recursos que se deben asignar. Gran parte de eso, hay que recordar, nos llevó a deuda externa. No, claro, fue una deuda que no solamente por eso, hubo muchos otros, no solo en defensa, pero esa deuda externa ha sido un lastre enorme para el Perú durante muchos años. Fue inteligente Velasco porque mira, Chile estaba hasta el perno después de la caída de Allende. Chile ya no era un problema militar, el problema era Ecuador. Que tuvimos con Ecuador el problema hasta los años 90, que gracias a Dios hemos firmado la paz y ahora somos brothers, y nos llevamos muy bien. Pero Ecuador era el problema, o sea, Chile no nos hubiera atacado. Más Chile tenía un problema ya serio con Argentina. Mira, Chile tenía una crisis fiscal y había gastado como Venezuela ahora, ¿no? Con Allende, llega básicamente casi a colapsar su estado en el año 73, ¿no? Entonces no era absolutamente ninguna amenaza. De hecho, el gasto militar de Perú también le cuesta a Chile. Porque lo que hace Pinochet cuando entra es
como ve esta amenaza inminente del Perú, también gasta en defensa, lo cual le ha quitado pues recursos al Estado chileno. Siempre se ha hablado que el ejército, que el golpe, cuando te cuentan fuera, pues no, eso no lo dice nadie abiertamente, que el golpe contra Velasco fue para evitar la guerra con Chile, que ya la guerra era inminente, Velasco quería retirarse como mariscal, y dijeron, no, ñongos, pues meternos una guerra no, o sea, y lo deponen por eso. Sí, mira, eso es bien, pero digamos, también Pinochet, cuando lo entrevistan y sale el gobierno, le preguntan cuál fue su mayor logro, ¿no? Él no se refiere a nada económico, dice haber evitado la invasión del Perú, porque repotencia las Fuerzas Armadas chilenas. La guerra con Argentina, que se evita por una tormenta providencial. La Armada Argentina ya había zarpado a tomar las islas del Beagle, sí, y hubo una tormenta tremenda, ahí interviene el Papa, y al último minuto se evita el choque militar con Argentina, ¿te acuerdas? Sí, la guerra del Beagle. Sí, un almirante argentino dice que él el fin de semana se va a lavar, se va a bañar en un río, ¿no?, de Chile. Sí, se va con a otras bañar palabras, digamos, con otras palabras. Con otras palabras más gruesas. Así ahora, que tú dices que se ha gastado mal. Por ejemplo, en la época de Fujimori se criticó mucho que se compró a Bielorrusia y a otros países material de mala calidad, material que no tenía mantenimiento, que salió muy caro. O sea, mira, yo creo que ahí hay una cosa, hay que ver la calidad del equipo, ¿no es cierto? O sea, todos queremos tener un buen equipo que nos pueda defender, pero también el mantenimiento. O sea, porque este es equipo muy caro. Tú te compras un Ferrari y después, hermano... ¿Qué haces? Claro, pues? claro, ¿Cómo paga paga el cambio de aceite, no? Yo no sé cómo hace García Naranjo Mocha con el Maserati, ¿no?, que se compró ahí en Uruguay, porque bueno, mantener eso es caro. Es caro un Maserati, sí, claro. ¿no? Bueno, es de la misma Maserati, claro. es de la misma línea de Ferrari, claro, ¿no? Pero bueno, está bien que nuestro servicio diplomático se trate, ¿no?, apropiadamente, pero regresando a esto, izquierda, claro. Mira, yo creo que el asunto es, necesitamos Fuerzas Armadas bien equipadas, con una buena estructura de gasto. Precisamente como consecuencia de este desborde en el gasto en los 70s y la reacción que ha habido contra eso, lo que tenemos ahora es un gasto militar que en promedio, en los últimos 15 años, ha gastado 90% en mano de obra. ¿Ah? Y 10% es equipo, mantenimiento, capacitación. Por ejemplo, o sea, tecnología. Es una planilla el ejército peruano. Es una planilla. O sea, es como las Fuerzas Armadas que teníamos probablemente pues en el siglo XIX, que era masa, que mandabas a la masa... Que se mueran, hay carne de cañón, claro. Ya, y lo que hemos visto, bueno, sin ser pues una cosa bastante obvio, es que más bien la tecnología militar es menos personas, profesionales, bien equipados, bien capacitados, le pueden ganar a la masa. Es que el paradigma, ¿no?, lo cambia la guerra de las Malvinas en el 82, cuando una fuerza inglesa de poca gente y profesional derrota a un ejército argentino que era masa, era básicamente conscriptos de 19... A miles de kilómetros, ¿no es cierto? A miles de kilómetros de su base. Les dieron una paliza. Porque... Sin logística apropiada, ¿no es cierto? Porque su logística era bien precaria, y apabullan a las que en ese entonces eran una de las fuerzas armadas más poderosas se pensaba del continente. Entonces yo pienso que eso, y los militares peruanos lo saben. Lo que pasa es que también como consecuencia de eso los tienen ahogados, ¿no es cierto? Y cuando se hacen compras que despiertan sospechas, los más perjudicados son las Fuerzas Armadas. ¿Sabes lo que me dice el otro día una persona, no puedo dar su nombre, dice, ¿para qué comprar un satélite, hermano? Este país lo que necesita son dos cosas: guardacostas, que tenemos los mares llenos de narcotraficantes y de gente que pesca ilegalmente, países de otros países, chinos, coreanos, que nos roban el pescado, y no tenemos guardacostas. No podemos proteger. Helicópteros. Este es un país con la geografía, debería tener los 500 helicópteros que tiene Colombia, y nos ponemos a comprar satélites. Mira, llegamos al extremo que un año, tenemos 4 fragatas, ¿ya? No, bueno, las compramos a un precio bajo, pero claro, sí, 2 vinieron sin sistema operativo, es decir, es como que te compras un auto que no viene con la computadora que tienen los autos ahora. Sin tablero. O sea, sin tablero. O sea, claro, lo puedes manejar, pero mira, un año el presupuesto de mantenimiento de una de esas fragatas fue 70.000 soles, que alcanzaba para pintarla. O sea, eso es lo que hacíamos. Mejor dicho... O sea, en guerra esa fragata que le ponías un espolón y atacabas claro, como grado, no tenías cohete, no tenías... Claro, no la sacas porque te la hunden. O sea, digamos, entonces yo pienso que la hipótesis de un conflicto es muy baja, ¿ya? Pero si vas a gastarlo, hazlo bien. ¿Te acuerdas cuando en el gobierno de Alan García quisieron comprar tanques chinos? ¿Para qué? No tenemos escenario de tanques. ¿A quién vamos a invadir? Exacto. ¿Al desierto chileno? Mira, el ejército chileno, para comenzar, ¿ya?, ni siquiera ya está en Arica, ¿ya?
Es un ejército móvil, como son los ejércitos modernos, como el ejército de Estados Unidos. O sea, su base está a cientos de kilómetros, pero porque se puede desplazar rápidamente. Entonces, con tanques, ¿a quién qué Chile hipótesis de ahorita le conflicto? pega a los tres juntos. Argentina, Bolivia y Perú tienen el ejército más fuerte que los tres juntos. Tiene menos efectivos, pero bien equipados. Ahora, si me contestas esta pregunta antes de entrar a las llamadas, te doy un premio Nobel. ¿Por qué los tanques del Perú están en el RIMAC? ¿Por qué en lugar de estar en la frontera con Chile o la frontera con Ecuador, no sé qué frontera puedes poner los tanques, Para que están en Lima? ¿Por qué están los tanques? Por el desfile de fiestas patrias. Para el desfile de fiestas, Para el desfile de fiestas Lima, patrias. pues. Tú dices, Sí. pero esto es un monumento a la estupidez. ¿Qué hacen los tanques Efectivamente. en Lima? Sí, o sea, si lo vas a tener para comenzar, pero mira para qué tenemos eso, ¿ya? Para comenzar. Para golpes, ¿verdad? Gue- Pues sí, para asustar. sí, guerra con Colombia, por tanques, ¿le vas a meter ahí? Ya, Brasil no va a haber, pero imagínate que hubiera, tanques no sirve. ¿A Bolivia le vas a meter tanques? Tampoco, el Ya. altiplano no. Chile tiene todo el norte de Chile está con antitanques, no entras ahí. O sea, para Ecuador, bueno, en todo caso tenlos en Tumbes, pues, ¿ya? Y con Ecuador no tenemos ahora ningún problema. No, gracias a Dios tenemos unas relaciones extraordinarias con Ecuador. Mira, a mí Como me tú da dices- mucho gusto eso. Sí, como tú dices, hay que invertir en lo que tú necesitas. Nuestro mar está desprotegido. Hacen lo que quieren. Por lo menos controla tu territorio. Helicópteros, ¿no? Pero claro, es que, no sé, pues todo. Pero es como Petroperú. Hay que subirlo a Tiene- Cateriano, al satélite, que dé vueltas en el espacio él por haber comprado eso. Mira, es como si ahora dice que vamos a vender las imágenes. Oye, el Estado peruano no se va a dedicar a vender imágenes, pues. Pero oiga, una llamada y ahí entramos al bloque ya de frente, pura llamada. Alfonso Independencia y ahí entramos ya al bloque de llamadas. ¿Cómo estás, Alfonso? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bienvenido. Como dice, en tiempo de paz el sabio se arma para la guerra, ¿no? Y una cosa más te voy a decir, la última guerra que tuvimos con Ecuador la perdimos, inclusive tuvimos que cederle 1 kilómetro cuadrado. Esa compra que hizo Vladimir y todos los generales con Fujimori era pura chatarra. Malo, sí, mal equipo. ¿Ya? Y Sin tú no sabes cómo mantenimiento, celebraron sobre los todo. ecuatorianos la guerra, nos hicieron 9-1 porque nos derribaron 9 naves, entre helicópteros y aviones, ¿no? De combate. Pero ahora las compras que se ha hecho Humala pueden ser que estén infladas, ¿no? Pero sirven. No ha comprado armas, no ha comprado tanques, no ha comprado aviones de cuarta generación, ¿no? Lo que ha comprado ahora son armas antitanques, ¿no? Los tanques que están en el RIMA ya están para la chatarra. Esos tanques ya no sirven. El T-55 ya no para una guerra no, lo único que puede hacer es para tomar poblaciones, cuidar, pero para avanzar ya no sirve, ¿no? Perfecto. Entonces, como te puedo decir, hay contradicciones entre todos los peruanos, ¿no? Por ejemplo, esos helicópteros que han comprado ahora se puede utilizar para apagar incendios en la selva. No, los en helicópteros Machu bien Picchu. comprados. Los Entonces, cargueros, aviones cargueros bien comprados. Eso no te va a discutir. El Perú estaba pues con los Hércules y los Canberra, esos aviones ya no, pues. Eso tenía toda la razón. Pero ya regresamos con la respuesta aquí del economista. Empieza ya el diálogo. Tu respuesta, Juan Mendoza, sobre el tema del gasto militar, que las reflexiones que hizo Alfonso de Independencia. Bueno, sí, a mí me parece que algún breve comentario, lo que compraron en los 90 no era mal equipo en sí, per se. Lo que pasa es que no tenía mantenimiento. Y eso es fundamental. Por eso se caían los Rusia aviones. lo vende, pero sin El mantenimiento. El mantenimiento que nos ofrecían los rusos. Claro, y eso es básico, pues, porque por eso se caían los aviones. Se cayó en Chiclayo, no fue Claro, mantenimiento. o sea, no era un problema precisamente, pero eso hay que considerarlo dentro de las adquisiciones. Ahora, a mí me parece que un país tiene que gastar en defensa, porque no lo va a hacer el sector privado, pero de manera racional. Nadie niega el adagio romano, si quieres paz, prepárate Claro, prepárate para la guerra. Incluso eso potencia Usted dice que el problema es que el ejército está muy mal estructurado. la estructura del gasto. Eso me parece. Estamos gastando más que antes, eso está claro, pero en realidad es que ese 90% en promedio que se va a planilla, alimentación, y eso en una guerra yo creo que nos deja Pensiones mal es un tema parados. bien serio. ¿Ah? Pensiones, ¿por qué? Porque en los 70 con mucha alegría el gobierno de entonces diseñó un sistema de pensiones que de raíz estaba quebrado. La ¿Por qué? caja esta. La caja de pensiones militar policial. ¿Por qué? Primero, porque los aportes que iban a la caja nunca iban a alcanzar para pagar. Entonces, los primeros años era felicidad, porque se jubilaba la gente, había aportes, pero había poquitos jubilados, todo el mundo aportaba. Pero ya después esa caja está quebrada y le va a costar al Estado peruano todas esas obligaciones desde el año 79 hasta que se reformó en el 2012, una mala reforma también, eso le va a costar más o menos 18.000 millones de soles. Otra joya que va
digamos, va escondida. Y dime, antes de la llamada, ¿compró bien Humala o compró mal? Porque el gasto militar se disparó en estos años. Sí, mira, la compra más importante, ¿ya?, que es la del satélite, en mi opinión, no es una compra militar, ¿ya? En ese sentido, a mí me parece que es un gasto que no debería haberse hecho, porque su uso militar pues será 10%. Los helicópteros no lo discutes. No, los helicópteros los me parece aviones correcto. estos cargueros que compraron, creo que eran italianos. No, tampoco. También me parece bien. Creo que esas son compras apropiadas para nuestra geografía, Después para las overhauling amenazas. de las naves rusas, los MiGs, creo que eran los... Sí, eso también se tenía que sí, hacer, me ¿no? parece Porque que en lugar sí. de comprar uno nuevo, mejor. Sí, Pues. y me parece que hay que fortalecer, por ejemplo, Marina, ¿no es cierto? O sea, evidentemente no puedes tener el criterio de que un tercio, un tercio, un tercio. Hay que ver qué cosa es lo que Tú le necesitas meterías más proteger. plata a la Marina. Sí, porque me parece que ahí hay un problema serio que no se controla, ¿no? Y no solamente es narcotráfico, es también pesca ilegal. O sea, hemos ganado el triángulo marítimo. ¿Para qué? No, y coreanos, chinos, rusos se llevan toda la pesca. Se llevan toda la Ay, pesca. sí, Y no tenemos capacidad para vigilar eso, ¿no? Siguiente llamada. Jorge nos llama del Cercado. Jorge, ¿qué tal? Bienvenido. Nos llama del Cercado. El economista Mendoza te escucha. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todos los oyentes. Sí, claro. Mire, ¿lo sabe por qué no están los T-55 en la frontera con Chile? ¿Por qué? Es para que los chilenos pues no se maten de risa, les provocaríamos risa pues con esos tanques. Son tan patéticos al 2016 que por eso no los hacemos desfilar, porque parece que ya sentimos un poquito de vergüenza pues, por eso ya no los hacemos desfilar. Porque al frente tienen a los Leopardo, el Leopardo 1 y el Leopardo 2. Por si acaso, el Leopardo 2 es el tanque oficial actual de la OTAN, recién asimilado, por si acaso. Ahora, hubo corrupción en Chile, ¿eh? Mire, una cosa que yo siempre he tenido una interrogante en la cabeza, y tal vez una persona tan inteligente como usted me pueda desasnar, es cómo nosotros los peruanos, siendo el resultado de la unión, o la invasión del imperio español en su máximo apogeo, y que acá venció al imperio incaico, tenía que haber salido pues un pueblo de ese mismo corte, de ese mismo tipo. Salió un pueblo anodino, indolente, indiferente, por no decir débil, que cuando nació la vida republicana, todos los vecinos, viéndolo así tan indolente, le despojaron ya de eso es una los territorios que especulación le dieron. que ya no está en los alcances del libro. Gracias por la llamada. Pero sí me recuerda la frase de Margaret Thatcher, que cuando empezó la guerra de la Malvinas dijo: si a los argentinos les sale lo español, vamos a tener una guerra difícil. Si les sale lo italiano, vamos a ganar rápido. Es una frase muy cruel. Dijeron... Margaret Thatcher. No, y estuve en una reunión con con los marinos, ¿no?, ingleses, y decían: si predomina la sangre española, no creo que tomemos las islas. Si predomina la sangre italiana, va a ser un paseo. Sí, eso dijo. Sí, porque los italianos en la guerra. No, pero yo quisiera hacer un pequeño comentario. Nosotros, yo creo que, con todo respeto por la persona que ha comentado, sí, no somos cobardes, ¿ya? En la guerra del Pacífico, había muchísima gente, en la guerra con Ecuador, hermano, mucha gente ciudadanos de a pie que no sabían ni siquiera disparar un fusil, ofrendaron su vida. Lo que hubo en la guerra del Pacífico, esa es una lección que tiene que ver con la anterior, es que estábamos tan mal preparados porque nos habíamos tirado la plata en elefantes blancos que habíamos descuidado al país. Eso, y segundo, que éramos, y quizás todavía somos, enormemente arrogantes y pensamos que podemos hacer cosas que están fuera de nuestra capacidad. Porque, ¿para qué nos metimos en un conflicto que era Bolivia-Chile sin tener fuerzas armadas? Sí. Hubo corrupción en los Leopard, estoy mirando, ahora corrupción bien chiquita, $600,000, pero hubo corrupción en los Leopard chilenos en Chile, sí. Ahora, con comparación con lo que se han robado acá, $600,000 después te da risa, no sé, claro. Que hay un oficial, estoy leyendo ahí, Luis Irabacal. Bueno, siguiente llamada, por favor. Aldo. Luis de Chosica, ¿cómo estás, Luis? Bienvenido. Buenos días, Aldo. Sí, acabo de escuchar a uno de tus oyentes que llamó, creo que es ecuatoriano, y creo que no, está distorsionando la historia del Perú. Justamente en la guerra con Ecuador, con Ecuador la ganamos, el gobierno del presidente Fujimori, y la chatarra que dice, pues, estos aviones están repotenciados. ¿Cuántos kilómetros hemos perdido, si es que hemos perdido la guerra con Ecuador? No, él exageró. A ver, el kilómetro cuadrado no se entregó, se dio en concesión.
no es propiedad de Ecuador y solamente hay una cripta ahí para que recen a sus muertos. En verdad, Claro. no le regalamos el kilómetro, eso Claro, es demagogia, eso es y verdad. el señor dice que hemos perdido la guerra y la flota que se compró en 2029, una muy buena compra, obligamos a los surcoreanos a firmar el Tratado de Paz. Y esos aviones se han repotenciado y son muy buenos aviones que se están que los rusos lastimosamente los vendieron. He escuchado a algunos entendidos militares en que el Congreso pasado le permitió gastarse la plata de todo este gobierno de PPK y de un año del siguiente gobierno 21 en las Fuerzas Armadas. No solamente eso, sino también en el interior se han gastado la plata de los 4 primeros años de este gobierno. O sea, se han tirado la plata. No, ¿de dónde van a sacar la plata? Este gobierno digo para siempre. Gracias. Nos dice el oyente, bueno, siempre se va a discutir sobre las armas que compró Fujimori porque dicen que el problema era mantenimiento más que calidad de las armas. Que las armas no eran malas, pero que el problema era mantenimiento, ¿no? Claro. Sino que ya la República pues lo levantó por donde lo levantan ellos. Pero no eran malas las armas. El tema era mantenimiento. Lo otro, es verdad eso que ha dicho, porque el ministro hace poco, González, me parece que dijo que ya estaba comprometida la caja durante este gobierno por lo que había gastado Humala. No, me parece que eso es una exageración. ¿Ah? Lo que hay es unas promesas de campaña de PPK de aumentar remuneraciones. Pero la caja para compra de equipo no, dice... de hecho las adquisiciones se han paralizado. Y ese es un problema también cuando haces cosas mal. Digamos, por ejemplo, yo creo que los helicópteros es una buena compra, me parece. Pero, por ejemplo, el satélite, que básicamente no tiene uso militar, lo que puede hacer eso es que te paralice las compras y te concentre más el gasto todavía en lo que no deberías tener. O sea, entonces, evidentemente que si hay cutra, si hay corrupción, tienes que castigar, porque vamos a traicionar a tu país de esa manera. No, el informe de UCEDA es terrible, lo recomiendo que lo lean en la República, ahí sí huele feo el satélite. Pero hay que tener racionalidad en el que la defensa es para todos, o sea... Ahora, ¿cuántos habrán robado en la época de Velasco que no había Contraloría, no había el menor control? Compraron armas con decretos secretos. De ahí debe ser un festín. Mira, ese es otro tema, pero yo pienso que ¿no? todos los que han participado de eso, ¿ya? Y no solamente el gasto en defensa irracional para lo que necesitaba nuestro país, y de todas las otras adquisiciones y todas las joyas que nos han dejado, eso es similar a lo que puede haber tenido un país como consecuencia Ahora, hablamos de Velasco, pero Morales Bermúdez fue el que más gastó. No solo Morales Bermúdez, continuó con Belaúnde y García dejó de gastar básicamente porque el Estado colapsó, plata, o sea, ese modelo colapsó. Y ese es uno de los grandes shocks que ha tenido la economía peruana, ese gobierno y todo el estatismo del 68 hasta el 90. Ángel lo llama de Arequipa. Ángel, ¿cómo estás? Bienvenido, te escucha acá Juan Mendoza. Buenos días, Aldo. Primero, déjame felicitarte por la historia de selección que nos das en algunos días de la semana. Gracias, muchas gracias, Ángel. Mi comentario era más por lo que dijo el señor de Chosico, para criticar al señor que llamó de independencia, si no bien estoy diciéndolo. Sí. Porque el conflicto del 95 con Ecuador se originó porque ellos invadieron la cordillera del Fondo y Perú los echó. Y el kilómetro cuadrado que vimos es para los 14 soldados ecuatorianos enterrados ahí. Por favor, repítanlo para que la... No, y es territorio soberano peruano, no se les entregó a Ecuador. La soberanía de Perú. Solamente para enterrar a sus 14 soldados ecuatorianos muertos, no para más. No se entregó soberanía, se entregó eso como una especie de concesión y una cripta, porque bueno, recen a sus muertos, pues no, eso es cristiano, ¿no? Pero no se entregó, eso es verdad. ¿Alguna más o...? ¿Seguimos o no? Ya, seguimos con este tema, tenemos un bloque más y ahí venimos con el servicio del tren eléctrico. Bueno, regresamos con el economista Juan Mendoza. Seguimos con la llamada, por favor. Siguiente llamada. Luis Fernando desde Barranco. Luis Fernando, bienvenido desde Barranco. Te escucha acá Juan Mendoza sobre el gasto militar en Perú. Pablo, ¿qué tal? Buenos días. Saludos también para los invitados. Bueno, yo tengo dos conceptos básicos con respecto a los gastos militares, ¿no? Primero, de que sea para la Fuerza Aérea, la Marina, el Ejército, que todas las compras que se hagan de equipamiento sean solamente para hacer ayuda social. Ejemplo, helicópteros para cuidar las fronteras, guardacostas para cuidar los barcos pesqueros que se meten a pescar, valga la redundancia, al mar peruano, sin permiso. Hospital de campaña, el Ejército para que vaya a las zonas de friaje cuando hay, ¿no? Para ayudar a la gente. Y el otro tema que yo quisiera que lo sugirieran ante un congresista para que se haga un proyecto de ley es que, por ejemplo, que actualmente en las Fuerzas Armadas no hay voluntarios para el servicio militar. Entonces, hacer una ley para que todos los ciudadanos que quieran
ser suboficial u oficial de cualquier Fuerza Armada o Policía Nacional, sea el requisito primero, principal, que hayan hecho servicio militar, para que así aumentar la tropa en las Fuerzas Armadas, porque no hay, ahorita no hay tropa en las Fuerzas Armadas, ¿no? Que sea un requisito para postular una Fuerza Armada o Policía, el haber hecho servicio militar. Gracias. ¿Hay un problema de tropa? ¿Hay poca gente? ¿El enganche es bajo? Hay un problema en el nivel de oficiales, porque lo que pasa ahora es que si hace 40 años de cada 9 que postulaban entraba uno, ahora más o menos de cada 2 que postulan entra uno. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Las remuneraciones pues son bajísimas. O sea, yo difiero de la opinión del escucha, del oyente. Yo pienso que lo que necesitamos es un ejército profesional, con adecuados incentivos. O sea, ¿nadie está postulando a la escuela? No postulan. O sea, 2-1 la agarra fácil. Mira, en el Ecuador, los oficiales ganan 3-1 con los de Perú. O sea, oficiales. Cuando tú comparas un ejecutivo, en comparación a lo que gana en planilla, un general, estás 3-1. Ahora, entonces, lo que necesitamos es un ejército profesional, probablemente de menos efectivos, pero bien equipados, bien capacitados. Ahora no sobran los generales, porque el Sin duda. Tenemos más generales que el ejército americano. Sí. Eso también lo hemos lo has analizado. Claro, acá no encuentro el... Pero mientras tanto vamos recibiendo llamadas, ¿sí? Iván nos llama del cercado. Iván, ¿cómo estás? Aló, buenos días. Hola, buenos días al invitado. Bueno, quiero hacer unas precisiones históricas. En el caso de la guerra con Ecuador, se perdió Cosumazabu en Huiza, más de 30 kilómetros cuadrados, que desde la época de Torres y Torres Lara, exministro de Fujimori, el año 91, los ecuatorianos estuvieron metidos ahí, y durante 4 o 5 años Fujimori no hizo nada, ¿ok? O sea, no solo se perdió Tihuinza. Aparte de eso, se derribaron más aviones del lado peruano, y no es necesario ser ecuatoriano. O sea, hay que decir la verdad histórica, porque como peruanos debemos no volver a repetir, que ningún gobierno vuelva a repetir ese error. Además, si hubo compras ilícitas, tanto es así que hay militares sentenciados por haber comprado chatarra. Robaron un montón sobre precios. Disculpa, hay militares sentenciados por haber comprado aviones MiG, chatarra, motores malogrados, que incluso uno se derribó en una exposición frente a la Comisión Weizmann. En Chiclayo. Aparte de eso, el BAP Grau, creo que se compraron motores sobrevalorados. O sea, había mucha coima ahí en las compras militares porque se pagaba mucho más del valor y incluso negociados en triángulo. Eso es parte de la corrupción, o sea, eso no se puede negar. O sea, nadie te niega que hay corrupción, que hubo una corrupción tremenda, por eso está preso Hermosa y todos esos sinvergüenzas. Claro, pero en el caso de Morales Bermúdez y ahí no se ha comprobado corrupción. Ay, porque no hubo investigaciones, pues Belaunde no investigó, se chupó, pues, y dejó a Hoyo Rubio, el jefe del ejército, que iba a investigar. También no seas ingenuo. Siguiente llamada, por favor. Rosa de San... Claro, si estaba, era la dictadura que se investigara ella misma. Rosa de San Martín de Porres, ¿cómo estás? Buenas tardes a tu invitado y a ti, Aldo. Gracias. Mira, acá estoy escuchando con este joven que ha entrado. A veces son cosas de que estos jóvenes quieren imponer más, porque seguro que no han visto nuestra historia. Mira, yo viví esa época de Ecuador con Perú y verdaderamente sufríamos nosotros cuando esos soldados se iban y morían. A buena hora esto se solucionó para que ya no vaya otro año. Cada año tengamos esta nueva forma. Ecuador con Perú, ¿hasta cuándo íbamos a estar en este plan? Entonces ya estas cosas son mezquinas, lo que ya hablan, que se gastó. Si en ese momento no teníamos ni armamento para poder combatir a este país, entonces tuvieron que hacer, pues, comprar armamentos que le han dado también baratos. Para mí soy persona ignorante, pero veo esas cosas que verdaderamente... Señora, gracias por su llamada. Ahora, es verdad que a la hora que pongamos el balance a Fujimori, la perspectiva histórica, tiene cosas horribles el gobierno de Fujimori, pero el Tratado de Paz con Ecuador creo que fue lo mejorcito. No, me parece que fue un acierto. Cerramos ese tema de una vez por sin todas, duda. porque era todos los años, moría por gente. Supuesto. Con los ecuatorianos nosotros tenemos unas relaciones excelentes, la frontera quedó inalterable, nos quedamos con Tumbes, Jaén y Mainas. Hay un potencial de colaboración entre los países de desarrollo económico conjunto. Te tratan bien en Ecuador. Sí, yo creo que eso fue un acierto. Creo que con lo que teníamos, en todo sentido, de medios, digamos, recursos militares, pero también como país, fue un acierto ese cierre de la frontera. Es un mérito, no de ese gobierno, digamos, de los peruanos. Para ellos fue muy duro aceptar finalmente que no iban a tener la Amazonía. O sea, los ecuatorianos, por porque supuesto. ellos habían educado, tú ibas a los libros del colegio y les educaban con
Ahora, una cosita, lo de la composición de las, digamos, por ejemplo, ¿no? Si nosotros miramos el ratio de oficiales a suboficiales, en la Marina es más o menos 9-1, ¿ya? En el Ejército es 2-1. O sea, casi el mismo número de oficiales. 2.5-1. O sea, ¿qué quiere decir? Que tenemos muchos suboficiales y, claro, tenemos mucho oficial para lo que puede mandar. Para el número de tropa que hay. Entonces, también eso es la pirámide que tendría que cambiar. Hay una ley que se ha dado en el gobierno el segundo gobierno de García, pero eso es paulatino porque poco a poco se va ordenando. Jorge Claro. San Martín de Porres. Buenos días, Aldo. Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, buenos días. Buenos días a tu invitado también, señor. Buenos días. Mire, yo pienso que, mire, una comparación. A ver quién hace, como se dice, la guerra y la paz, ¿no? Mire, la guerra, Fujimori hizo todo lo posible para no tener guerra, pero hubo que enfrentarse con los ecuatorianos. Ahora, ¿se acuerdan con el gobierno del señor Humala? También Chile estaba fregando. ¿Qué pasó? Nos fuimos hasta el corte de La Haya. Porque pensemos, ¿quién hizo la guerra y quién hizo la paz? Entre las dos comparaciones de los dos gobiernos, para mí creo que el señor, siendo militar, el señor Ollanta Humala, estuvo muy bien haciendo eso con respecto a... Pero ojo que eso lo inició García, no lo inició Humala. Pero Humala de todas maneras lo consiguió, García, ¿no? O sea, el César lo que es César, García. García fue el que inició el proceso de La Haya, no fue Humala. Sí, la primera comunicación es del año 86 del embajador Bácula. No, y luego el proceso, el proceso es con García, en el segundo gobierno de García. El segundo gobierno de García no fue Humala, y hay una precisión histórica. Y es un éxito sí, lamentable. Ahora no ganamos gran cosa, la verdad. No, pues es le ganamos a los chilenos, pero victoria pírrica, ¿no? Sí, porque las 80 millas eran... Sí, además los chilenos después se rieron y dijeron, el triángulo terrestre, eso es de nosotros. Y encima nos inventaron el triángulo, eso fue Piñera, ¿no? Claro. Porque eso no existía. Sí, por piconería. Manuel, ¿de dónde nos llama? De San Luis. Pero, por favor, ya no hablemos de los ecuatorianos otra vez, y de Fujimori, y de Tihuiza. Hablemos del gasto militar, de cómo funciona el ejército. Estas peleas entre fujimoristas y fujimoristas, no. Pero hablemos de cómo ven el ejército, si se debe gastar, cómo se debe ir, un poquito más actual. ¿Sí te llama Manuel De San Luis. de San Luis? ¿Cómo estás, Manuel? Te escuchamos. Mire, hay que ser siempre un poco maliciosos. Los chilenos toda la vida, antes de la guerra del Pacífico, siempre han visto como una inversión. O sea, imagínate, Chile antes que vivía de la agricultura, de la ganadería, hoy día vive de las minas que ha robado, del más rico que tiene, ¿no? Hoy día gasta para defender sus inversiones en Perú, por ejemplo, como si fuera un insulto, dijo Pinochet, no inviertan en Perú nomás, no se preocupen, que yo con este ejército lo voy a defender. Yo no le dejaría que meta ni un sol acá ante ese insulto, no obligaría a que retire esa palabra. Entonces hay que tener también siempre, ser un poco malicioso en estas cosas, porque el vecino no es tan bueno que digamos. Pues. Gracias. Bueno, a ver, yo quisiera decir que hay que aprender las lecciones de la historia, eso está claro. Y evidentemente una de las lecciones es que no hemos sabido proteger nuestro territorio. Pero yo creo que la agenda entre Perú y Chile es una agenda en la que los dos países deben ganar colaborando económicamente. Creo que regresar al pasado y tener eso como una herida abierta, primero no nos sirve para avanzar. En segundo lugar, en realidad no le conviene al Perú, ¿no? Y más que al Perú, ya a las personas que viven ahí. En Tacna, en Tarapacá, eso me parece que pasa por tener gasto en defensa para que no suceda lo que pasó en el siglo XIX, pero colaborar económicamente. O sea, Tacna y Arica son ciudades... No, vive uno el otro. Claro, así que... Bueno, ya nos dio la hora, muchas gracias, ha estado muy interesante. No, me hubiera gustado muchísimas gracias. Hablar más sobre el libro. Hablar más sobre el libro, ¿no? Se enfocó siempre en rajar de los chilenos y en pelearse los fujimoristas con los antifujimoristas sobre la guerra con Ecuador. Y cuando acá lo más rico era hablar sobre el tema del libro, ¿no? Pero siempre tenemos los peruanos esas rencillas. Pero está bien que por lo menos que se discuta, ¿no? O sea, Fujimori o los chilenos, ¿no? Sí, el tema era más. Sí, en los 70 gastamos sin pensarlo, ¿no? Y ahora también gastamos con una estructura que es sin pensarlo. Entonces mejor reflexionar un poco y hacer cosas de manera positiva para mejorar, ¿no? No para porque podemos llorar 100 años más sobre 1879,
pero eso no nos va a servir, ¿no? En el siglo XXI. Ya pasó, pues. Ya pasó, lamentablemente nos ganaron por goleada, ya se acabó eso. Ya bueno, ya regresamos. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar del tren eléctrico, la línea 1. Gracias.